La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno. Jorge Bernard. Hola, hoy vamos a hablar de la historia de la estadística. Soy el estudiante Alain Guarachi Flores. Para llegar a entender la historia de la estadística tenemos que respondernos una variable. ¿De qué es la estadística? La estadística es la ciencia y el arte de dar sentido a los datos, proporcionados por la teoría y los métodos para extraer información de estos, y así poder resolver problemas del mundo real. Esta dosificación trae fuentes del autor Nancy Locourty, Pequeña historia de la estadística, también de la compresión y uso de la estadística de Fernando Valdés, Universidad de Rómulo Gallegos. Dicho esto, empecemos. Bueno, empecemos. Como primer punto tenemos cuándo surgió la estadística. La estadística surgió en la prehistoria, ¿no? Con crónicas, datos escritos, restos arqueológicos, es que se logró descubrir cuándo se descubrió la estadística, ¿no? Bueno, en la prehistoria se utilizaban las representaciones gráficas y otros símbolos en las pieles, rocas, palos de madera, paredes de cuevas, para contar con el número de personas, animales o ciertas cosas que había, ¿no? La estadística también se reflejó en la necesidad de saber cosas elementales como cuántos habitantes tiene una tribu, cuántos bienes tenía. Bueno, luego de eso pasamos lo que es los babilonios. En los 300 años antes de Cristo, los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar los datos en tablas sobre la producción agrícola, de los géneros vendidos o cambiados mediante los trueques, ¿no? Intercambio de productos y intercambio de bienes, lo que era en esos tiempos. Luego pasamos a los años 350 a.C. En esa parte los egipcios recopilaban datos sobre la población y las riquezas del país, mucho antes de que se construyeran las pirámides, ¿no? Se puede evidenciar también que había censos egipcios, donde ellos tenían control y movimiento de su población, continuamente hacían esos censos. Y luego pasamos a los años 238 a.C., donde es en esa época donde los chinos se destacaron en realizar la estadística agrícola, industrial y comercial. Bueno, seguimos pasando las épocas y proseguimos en el año 221 a.C., resalta la Biblia. En la Biblia observamos uno de los libros de Pentateuco bajo el nombre de los números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Bueno, seguimos pasando de época y entramos a los 594 a.C., donde ahí resaltan los griegos. En Grecia también tuvo importantes observaciones estadísticas, a lo que se refiere a la distribución del terreno, el servicio militar y otras cosas más, ¿no? También cabe resaltar que en los griegos resaltaron personajes como Sócrates, Heródoto y Aristóteles, quienes a través de sus escritos incentivaron la estadística por su importancia en el Estado, ¿no? Bueno, proseguimos con la siguiente época, que es 27 años antes de Cristo. En esta época surgen los romanos. Los romanos utilizaron la estadística más que todo en los censos. Ellos cada 5 años realizaban un censo, donde ellos anotaban los nacimientos, defunciones, matrimonios y recuentos periódicos del ganado, como también las riquezas contenidas en las tierras conquistadas, ¿no? De esta manera es que los romanos aprovechaban la estadística. Después de la caída del Imperio Romano, la estadística fue perdiendo el valor, hasta el punto que llegó el periodo de los incas. Los incas del Perú en los años 1200 a 1527 después de Cristo es que se establecieron los censos y así resurgiendo de vuelta la estadística. Ellos sabían, por ejemplo, exactamente la cantidad y el sexo de los habitantes en las diferentes provincias que tenía. Siguiendo con la época, en los años 1962 surge un personaje, John Grant, quien publicó el primer trabajo estadístico sobre las observaciones políticas en las difusiones y los nacimientos. Con ello, tomó datos estadísticos sobre personas que morirían de varias enfermedades y sobre las
proporciones de nacimientos de varones y mujeres que cabía de esperar. Observamos que en el siglo XIX surge la estadística moderna con Galton y Pearson como padres de la misma, y en el siglo XX es donde comienza a fluir la estadística moderna, con la aparición y globalización del ordenador. Con ello hemos podido evidenciar cómo ha ido transcurriendo la historia de la estadística, donde de tiempos remotos lo aplicaban, hasta llegar hoy en día, donde la estadística se aplica en la exactitud de valores de datos económicos, en los políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos. Sirve como una herramienta para relacionar y analizar dichos datos. Con esto concluimos de que la estadística está en todos lados. Gracias.